Les damos la bienvenida a Mayo en Movimiento. Somos el primer programa radial del Movimiento Mayo, una organización política del campo nacional y popular con perspectiva feminista. La protagonizamos trabajadores y trabajadoras de distintas procedencias. Esperamos seguir construyendo este programa colectivamente sobre los temas que nos convocan a pensar y a actuar. Bienvenidos y bienvenidas a la nueva emisión de Mayo en Movimiento. Estamos en nuestro programa número 20. Hoy tenemos un programa con mucha actualidad, muchos temas. Vamos a estar presentes Alicia Quevedo, Martín Ferguson y quien les habla, Eugenio Yáñez. Así que bueno, saludo a mis compañeros y empezamos ya el programa. Como decía recién, tenemos mucha información, muchos contenidos para abordar. Lógicamente uno de los temas es la cuestión de los incendios en la Patagonia, una vez más. Es un tema que veníamos trabajando en programas anteriores y que bueno, vamos a estar abordando en uno de nuestros bloques. Estamos en marzo, estamos cerca del 24 de marzo, hay muchas actividades que se están planificando, entonces vamos a estar también dando difusión e invitando a distintas actividades que tienen que ver con la conmemoración del 24 de marzo, cuando se cumplen 50 años del golpe de Estado en 1976, así que bueno, ese va a ser otro de los temas del programa. Y recién conversábamos con Alicia fuera del aire que han estado aconteciendo también algunas cuestiones a nivel latinoamericano, a nivel regional, que en un contexto complejo y difícil, como decimos siempre, bueno, por lo menos nos dan la pauta de que hay ciertas cosas que están en proceso de cambio, en proceso de transformación. Estoy hablando puntualmente de lo que tiene que ver con las causas en contra de Lula da Silva, que fueron finalmente anuladas. Lula recupera sus derechos políticos, podría eventualmente, si está dentro de su horizonte y dentro de las posibilidades, volver a ser eventualmente candidato. Y también estamos hablando de lo que ocurre en Bolivia con Jeanine Áñez, en relación con la cual hay muchos memes circulando cuando ella hablaba, por ejemplo, de Cristina o de Evo, burlándose de sus situaciones, de que iban a tener que dar explicaciones ante la justicia. Bueno, también ahí han acontecido cosas. Bueno, le doy la saludo nuevamente y le doy la palabra a mi compañera Alicia Quevedo para que pueda también avanzar en la expresión respecto de todos estos temas que hacen a la actualidad de nuestro país, de nuestra región. ¿Cómo estás, Alicia? Hola, Eugenio. Sí, esta semana pensando muchísimo en nuestro hermano país de Brasil. Primero porque el nivel de contagios y de muertes es atroz, fruto de la política de su presidente, que no solo ignoró, sino que casi facilita las aglomeraciones y la carencia de políticas serias de cuidado y de vacunación. Así que nos dolemos tremendamente de la situación de los hermanos brasileros y así también de los hermanos paraguayos. Y luego
la anulación de las causas de Lula no significan un perdón, no significan que se le ha concedido una pena menor, significa que fueron falsas las causas que se le endilgaron. Eso y nada menos que eso es el lavallato. Y esto mismo lo pienso en varios planos. En el plano personal, primero, ¿quién le devuelve a este ser humano los días, las noches que pasó en la cárcel, la injusticia de las acusaciones? ¿Quién le devuelve el tiempo perdido, la posibilidad de haber vuelto a ser presidente de su país, porque ese era el fin de encarcelar a Lula? Eso en el plano personal. En el plano político, tiene toda una tarea por delante para reconstruir, y pienso que se va a convertir nuevamente en una esperanza, por lo menos para una parte importante de la gente de Brasil, y también una esperanza para Latinoamérica, porque nuestro continente no va a salir adelante por el empuje de un país ni de un mandatario, sino por la coordinación de las fuerzas, por la acción conjunta de más de un país en el sentido del bienestar de los pueblos. Y yendo un poco a Bolivia, como decía Eugenio, todos los golpes de Estado que han sufrido nuestro continente, que han sido muchísimos a lo largo de la historia, han quedado absolutamente impunes. Los presidentes derrocados, salvo Salvador Allende, todos han tenido que salir del país para preservar su vida y terminar sus días, la mayoría en otros lados, refugiados, pero nunca nadie abrió juicio sobre los que lo derrocaron. En nuestro país, el juicio a la Junta fue por los crímenes que cometieron, no por el golpe de Estado que dio origen a todo eso. Si ahora el presidente de Bolivia, Arce, tiene la fuerza y la convicción de enjuiciar a los que provocaron la caída de Evo Morales, seguiremos con mucho cuidado esas noticias, esperando que por lo menos ese no sea un camino. Sabemos que hay otros caminos que tiene sobre todo las derechas más acérrimas de llegar al poder. Una de sus herramientas son los medios de comunicación, o los medios, como yo lo llamo, de manipulación masiva. El otro es la justicia amañada, la acción de los grandes capitales, pero cada vez que se abre un periodo democrático es para todos una esperanza, no solamente para los hermanos bolivianos, los hermanos brasileros, sino para todo el continente. Se enciende una luz de esperanza en que podamos volver a sentirnos parte de la patria grande. Bueno, y por otro lado, retomando otro de los ejes que veníamos abordando en programas anteriores, decir que continúa avanzando la campaña de vacunación. Estamos en un proceso arduo, largo, hay mucha información y falsa información circulando en torno a la campaña, y notas periodísticas de todo tipo que están circulando, gente posteando o compartiendo información o pseudo información en las redes sociales. La verdad es que uno a veces se cansa, ¿no?, de tener que estar contestando a cada acusación o a cada intento de difamación que desde las usinas de poder mediático y económico van surgiendo permanentemente en torno a este y otros temas. Pero la campaña de vacunación continúa avanzando. Estamos llegando aproximadamente al 50% de los docentes vacunados, y de acuerdo a las cifras que maneja la provincia, casi la totalidad del personal que forma parte del sistema de salud, al menos aquellos que se registraron para vacunarse, ya han sido vacunados, y ha comenzado también
otra etapa en el proceso de vacunación que tiene que ver con las fuerzas de seguridad. Así que apostamos a que todo siga funcionando de manera transparente como viene siendo hasta ahora. La recomendación para todos de no montarse a cualquier tipo de campaña de que se manda, no sé, un meme, una información con un supuesto dato. Chequeen lo que mandan, lo que reciben. Hay mucha información falsa. Estamos, como diría alguien, estamos en la época de la posverdad, en la cual cualquier discurso busca instalarse con el mero objetivo, a veces ni siquiera de instalar una información falsa, sino de confundir, de generar dudas, de enturbiar procesos. Todo lo que ocurrió la semana pasada en torno a Beatriz Sarlo fue realmente tan poco relevante en términos reales, pero que genera siempre algún tipo de resquemor. No es cierto que ni en la seccional de San Isidro de SUTEBA, ni en ninguna otra seccional de un sindicato que esté colaborando o prestando el lugar para que se esté vacunando gente, no es cierto que se le esté dando prioridad a militantes, ni a afiliados de algún partido político u otro, ni a afiliados a un sindicato u otro. La campaña de vacunación, las citaciones, los turnos, los maneja el IOMA, y se está vacunando por igual a cualquier docente, más allá de su filiación política o sindical, más allá de la manera de pensar que tengan. Y como grupo entiendo que también está manejado en bloque, lo que son la categoría de docentes, y que a los mayores de 60, como aquí se está vacunando con la Sinopharm, y aún no está aprobada para mayores de 60, es probable que no estén siendo convocados, tal vez por ese motivo. En mi caso, Eugenio, yo no me vacuné y todavía no tengo la citación. Sí me inscribí y aparezco registrada, pero no he sido llamada. Es también mi caso. Yo estoy inscrito en Vicente López para vacunarme y tampoco me han convocado, pero aún así hay gente que está difundiendo información en las redes sociales de que los que están siendo vacunados también en medios, ¿no?, de comunicación, de que los que están siendo vacunados por ejemplo, en nuestro sindicato, en el SUTEBA, son militantes, nada más alejado de la realidad. Todos los docentes que han sido convocados, no hay ningún criterio de afiliación a ninguna organización, agrupación, ni sindical ni política. Así que bueno, nada, tratar de estar un poco más, no quiero usar la palabra aislados, pero la cabeza un poco más fría en torno a esos temas. Todo el mundo tiene derecho a opinar y a tener su punto de vista. Lo que no es justo hacer es difundir información falsa. Es una responsabilidad que tenemos de que si nos llega información, bueno, tanto en una dirección, en un sentido político, en otra, chequear lo que nos llega y dejar de construir en cualquier tema una situación binaria de grieta, decir, bueno, estás a favor o estás en contra. No puede ser que como sociedad sigamos cayendo en ese tipo de trampas, que son las trampas que nos pone permanentemente el poder. Es seria, es compleja la situación en la que estamos, no es fácil de sobrellevar ni encontrar una salida, pero es más difícil aún si uno, en vez de estar ocupado en lo que tiene que ocuparse, tiene que perder tiempo respondiendo a campañas de información falsa. Lo que sí no quisiera dejar pasar es que la derecha más acérrima, llámese Bullrich, llámese Cornejo, están tratando de instalar la idea de que se vacune el que tiene plata, de que la vacuna se venda, el que pueda pagarla que la pague, el resto no lo dicen. El que no pueda pagarla, que no se vacune o que se muera. Es una iniciativa ultra peligrosa. O sea que lo que están proponiendo es que en nuestro país compre las dosis, flete los aviones, haga la distribución y luego que se vacune el que tenga el dinero para pagarla. La verdad que es una idea de por sí criminal que no puede ser que prenda, por lo menos en los trabajadores, en la gente común,
que hay que desterrarla de plano, porque sería nada menos que privatizar la posibilidad de vida o de muerte. Y Patricia Bullrich, que se atrevió a bajar el salario de los jubilados cuando fue funcionaria, no debería estar habilitada ni a mencionarlo siquiera, ni a hablar de los jubilados, luego que hizo un desastre, que se atrevió a bajarles el 13% del haber jubilatorio. Sin embargo, hoy está queriendo marcar por dónde hay que hacer las cosas, cómo hay que hacerlas, y en general estar en los medios todos los días, porque yo a veces pienso que muchas de las cosas que dice y que hace es para no perder visibilidad, porque tiene ella en su cabeza o en su ánimo, está en campaña y está disputando al interior de su propio espacio político. No puede llevarnos puestos a los trabajadores, a la gente común y a la gente que queremos salvarnos todos. Bueno, vamos a escuchar un poco de música. Estamos en la semana en que, en realidad fue la semana pasada, que Astor Piazzolla hubiese estado cumpliendo 100 años, o sea, se cumplían 100 años de su nacimiento. Entonces, para homenajearlo vamos a escuchar un poco de Piazzolla y volvemos con más Mayo en Movimiento.
Bueno, estamos conversando sobre el fuego en la Patagonia. Nosotros ya en un programa anterior tratamos el tema. Siempre que uno anda por aquellos lugares hay permanentes sospechas muy difíciles de probar, pero contábamos en ese programa que los conflictos y las situaciones de tensión política y de intereses se saldan con el fuego. Es una forma de se saldan, se utiliza el fuego como un arma, digamos, para acallar voces. Bueno, tengo una infinidad, como voy siempre por aquellos lugares, tengo una infinidad de historias y escuchadas, ¿no? Gente que, por ejemplo, en una sociedad de fomento se empieza a organizar en estos territorios que son así como paraísos, son paraísos, y que de repente molestan algún interés político o de los dueños de la tierra y demás, y bueno, se les prende el fuego la sociedad de fomento y no puede funcionar más, o la radio que denunció el caso de Santiago, Radio Alas del Bolsón, que fue quemada. Bueno, siempre aparece el fuego como un instrumento de sometimiento, de poder sobre los demás. Yo contaba que la primera vez que fui al Bolsón, donde fue la época donde ya había instalado muchos grupos de hippies comunitarios en la década del 70, y era difícil llegar hasta allá. De hecho, yo viajé en una camioneta y el camino desde Bariloche tenía 20 kilómetros asfaltado, y después empezaba el ripio. Entonces llegabas a un lugar inhóspito, alejado, pero paradisíaco, ¿no? Estaba todo allí casi virgen, y ya había, por supuesto, chacras y demás, y trabajo rural. Estaba, digamos, mucha gente que pertenecía a los pueblos originarios, criollos de distintas, y el pueblo del Bolsón era chiquito. Y luego para cualquiera de los senderos en los que te metías, te encontrabas con esas chacras, y empezaban a tener también cierta incidencia los hippies que llegaban, ¿no? Comunidades y demás, que tuvieron mucha relevancia en los procesos culturales, políticos, sociales, ahí en el Bolsón. Después no volví hasta fines de los 90, o el año 99, 98, 99, que viajando hacia el sur ya con un grupo de niños, que lo llevaba de viaje de egresados, decidí ir al Bolsón, teniendo allí algún amigo que me había quedado de aquella época, que se dedicaba a la docencia. Fui a una escuela, la escuela número 103 del Mallín Ahogado, que es una zona hermosa, a orillas del Río Azul, y con los chicos con los chicos de esa escuela, los que yo había llevado de Buenos Aires, fuimos a una caminata por los senderos que hay en la zona de ese Río Azul, que es hermosísimo. Pero me llamó la atención algo, estoy hablando de 98, que caminando, a veces en grupo, o me cruzaba con jóvenes, a veces solos, de origen israelí. Bueno, no era época era en el mes de octubre, todavía hacía frío, que estuvimos por allí, no era en plena temporada, y preguntando me decían que sí, que venían contingentes de jóvenes israelíes, que tenían inclusive un lugar en Lago Puelo donde acampaban y tenían un lugar para pernoctar,
y se dedicaban a eso, a caminar por los senderos patagónicos, y el relato, que siempre tenía cierta carga de leyenda, digamos, era que eran chicos y chicas, en general eran muy jóvenes, que habían hecho el servicio militar en Israel, y que como cuando terminaban ese servicio militar, el Estado de Israel les pagaba un viaje, y ellos serían, pero llamaban la atención, yo les digo la verdad, es algo y bueno, provocaba en la población un montón de cuentos y leyendas de conspirativas, ¿no? Que siempre causan un poco de gracia. Ahora, el tema es que eso continuó durante mucho tiempo, porque yo volví a ir algunos años después y era ya parte del paisaje tener grupos ya no solo de jóvenes israelíes, sino de otras nacionalidades, muy organizaditos ellos, paseando por esos senderos patagónicos. Luego aparecieron, o se pusieron, en realidad se visibilizaron la presencia, por ejemplo, de grandes magnates en toda esa región, que en otros lugares como San Martín de los Andes o Bariloche ya tenían una impronta, digamos, pero en esa zona del Bolsón y de la comarca andina y de ahí hacia el sur no era tan común la compra de tierras así por parte de estos magnates. Ahí aparece, por ejemplo, Lewis, amigo de Macri. Macri estuvo en ese lugar de Lewis, y Lewis se alambró una parte de la montaña prácticamente, y se alambró un lago. O sea, no es posible cerrar el paso hacia un espejo de aguas. Está prohibido. La ley argentina no lo permite. Bueno, este hombre se alambró un lago y se lo guardó. Un lago que se llama Lago Escondido, ¿no? Y esta presencia se multiplicó porque aparecieron siempre del brazo de las grandes iniciativas inmobiliarias. Hay una que es famosa, que es Van Dyck, que es una inmobiliaria de un hombre evidentemente de origen, su familia lo sería de origen holandés, que tiene, en realidad comenzó sus negocios en Bariloche y lo fue extendiendo, y es un gran representante, digamos, de estos magnates que compran y se apropian territorios. Bueno, sé que en los últimos años hay jeques árabes, pero esto está documentado, no es algo ya. Entonces, vos ves estas presencias y estos territorios que empiezan a tener un grado de conflictividad, cuya expresión más notable ya durante el macrismo, más contundente, fue la muerte de Santiago Maldonado, donde aparecen también estos otros actores que son los originarios, la gente que también pugna por un pedacito de tierra, o también la gente que llega a estos lugares y necesita un terrenito para vivir y toma. O sea, la toma de tierra es todo una situación muy conflictiva, que estoy contando así de manera informal, lo que yo he percibido, porque voy todos los años a esa zona, y lo que escucho, y lo que veo, ¿cierto? Vos tenés la ruta 40 que va de Bariloche al Bolsón, que está toda poseada, destruida. Sin embargo, desde el Bolsón, en plena crisis ya con el macrismo, ¿no? Hacia la zona que quiere urbanizar Lewis con unos barrios privados, que está metido ahí se empezó a hacer un camino que es directamente una autopista, impresionante, con dinero del Estado. Hay que dar un dato: el actual intendente de El Bolsón, que se llama Pogliano, era el contador acá en la Argentina de Lewis. Se llegó a la intendencia de la mano de este magnate inglés, amigo de Macri, que tiene estas propuestas, ¿no? Desde ese lugar que él se alambró, generar desde allí, por ejemplo,
en ese lugar que se alambró, la salida del lago escondido conforma un río, es el río Blanco, y él armó una usina de electricidad privada, sin ningún tipo de control. Bueno, para entender quizás por lo menos una mirada, entender por qué el fuego que estamos viendo, el fuego como herramienta, digamos, como instrumento para apropiarse de territorios, está en el marco de una zona paradisíaca con grandes reservorios de agua. Cerca de allí, en la zona de Cholila, otro que tenía un pie metido era Tompkins, que es el que también se apropió de parte de los esteros de Liberá. O sea, acá, muchachos, hay muchos intereses en juego, hay un entrevero muy difícil de dilucidar, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en estos días, apenas comenzaron estos fuegos, en el sur, Patricia Bullrich y Arieto, que es esta muchacha que la secunda, tuitearon señalando que esto era producto de terroristas mapuches, ligados a mapuches de Chile. O sea, todo se ensucia, todo es confuso y, como contaba, intereses muy complejos, ¿no?, de distinto origen, están en estos territorios que, insisto, son grandes reservorios de agua, son grandes reservorios de riquezas naturales, de belleza inconmensurable, y hay muchas miradas puestas ahí. Difícil de dilucidar cómo actúa el poder, porque actúan las sombras, quién es quién, y cómo permanentemente la conflictividad se acentúa, o sea, se viene acentuando en esos territorios. Que el macrismo haya puesto allí, en su momento, cuando sucedió lo de Santiago y lo de Rafael Nahuel, en los dos casos, haya puesto su impronta, por momentos criminal, de persecución y demás, no es casual, ¿cierto? Hay que ver todo este entramado de intereses en pugna por un pedazo de nuestra tierra que muchos por ahí no conocen, que es de una hermosura increíble, de una riqueza increíble, y que si no los cuidamos, se ve que están dispuestos a apropiárselo. ¿Cómo podemos cuidarlo nosotros, ciudadanos comunes? Lo primero, tomar conciencia de esto que está pasando, informarnos por todas las vías posibles, nunca por una sola voz, y también exigirle a nuestros gobernantes que dispongan de los medios necesarios, en primer lugar, para apagar el fuego. No pueden estar 3 pequeños aviones hidrantes tratando de apagar inmensas superficies. Acciones preventivas, acciones legislativas. Hay mucho para hacer, pero cuando hablamos de soberanía, no hablamos solamente y nada menos que de Malvinas. Hablamos de todo nuestro territorio. Y la Patagonia, como bien dice Martín, es un territorio en franca disputa. Yo tengo una familia de amigos que donde voy todos los veranos, que son criollos, que tienen también un arraigo en ese lugar desde hace muchas generaciones, digamos. Tienen también una beta originaria, Luis y Gloria, queridos amigos, y tienen ellos una hija, Evelyn, que va a la escuela técnica agraria, que está en un caminito que va a la Cascada Escondida. Todo esto es en el Mallín, que es
parte, digamos, del municipio es como una localidad, una zona del municipio del Bolsón. Lo que cuenta Evelyn es que el mismo día que comienzan, primero que los fuegos empezaron todos juntos. Son siete focos de fuego eso ya es muy extraño. Sí es cierto que esa zona es sumamente vulnerable al fuego y en la época de sequía y demás suele suceder. No sería algo novedoso. Pero que 7 focos comiencen casi simultáneamente ya es un dato revelador. Pero lo que contó Evelyn, que en realidad la escuela técnica, que está allí camino a la Cascada Escondida, el inicio del fuego fue el mismo que se dio en Lago Puelo y en Chubut, en el lado de Chubut, en Cholila y Epuyén. El de Epuyén lo alcanzaron a apagar. Los 3 se iniciaron por el sistema eléctrico. Y lo que ella vio frente a la escuela es que en un momento detonó uno de esos transformadores. Como esta escuela, ese camino hacia la Cascada Escondida que viene del Bolsón, tiene a su paso está el servicio de bomberos, justamente. Los bomberos llegaron muy rápidamente y lo alcanzaron a apagar, pero fue uno de los varios focos que se produjeron por desperfectos eléctricos simultáneamente. Bueno, todo esto promueve enormes interrogantes. Nuestro presidente estuvo en Puelo y fue agredido con una escena también muy particular, donde no había prácticamente una seguridad ya dispuesta para el presidente de la nación. Ese terreno, entonces, contaba yo que lo conozco de hace tanto tiempo, que lo he recorrido y que es un territorio en disputa, es un territorio y no es casual que esto esté sucediendo en este momento. Astor Piazzolla nació en Mar del Plata en el año 1921. Sus padres fueron Vicente Piazzolla y Assunta Manetti. Los primeros años de su infancia transcurrieron en Nueva York, ciudad en la que conocería el jazz y la música barroca. Su padre le regaló un bandoneón usado en 1927, con el que comenzó sus estudios de música. Tomó clases de piano desde 1933 y muy pronto, en 1934, entraría en contacto con Carlos Gardel. Gardel, que no hablaba inglés, le pidió que lo acompañara a realizar unas compras, tiempo en el que vio gracia en el chiquillo y lo invitó a actuar en El día que me quieras como el joven vendedor de diarios. Piazzolla había demostrado sus dotes musicales en las reuniones de Gardel y había entrado en contacto con el tango.
El cantante lo invitó a formar parte de su siguiente gira, pero Vicente Piazzolla lo encontró muy joven y no le dio permiso. Aquella sería la gira en que Gardel y toda su banda perderían la vida en un accidente de avión. El joven continuó su formación musical académica y al volver a Argentina se integró a la escena nocturna y participó en varias orquestas, incluida la del célebre bandoneonista Aníbal Troilo. Piazzolla se encontraba por entonces dividido entre la música clásica y la música popular, el tango. En 1944 tomó lecciones de piano con Raúl Spivak y en 1949 estudió dirección orquestal con Hermann Scherchen. Ese mismo año escribió su primera banda sonora. En 1953 recibió el premio Fabien Sevitsky por su obra Buenos Aires, 3 movimientos sinfónicos. Ya en París, en 1954, tomó clases de contrapunto y fuga con Nadia Boulanger. En una sesión, al descubrir que Piazzolla tocaba tangos en Argentina, Boulanger le pidió que tocase uno para ella. Al escucharlo, quedó fascinada y le hizo ver que debía continuar con aquel trabajo, no solo porque era bueno, sino porque había hallado un estilo, gracias justamente a la integración de ambos mundos musicales. En 1955, Piazzolla regresó a Argentina, donde permanecería hasta 1958, cuando viajó a Estados Unidos una vez más para grabar. A partir de allí, emprendió una gira. En su parada por Puerto Rico, recibió la noticia de la muerte de su padre Vicente. En ese mismo momento, se encerró a componer Adiós Nonino. Volvió a Argentina en 1960 y formó el quinteto Nuevo Tango. Con él desarrolló su estilo definitivo. 3 años más tarde, hacia 1963, la agrupación se transformó en el Nuevo Octeto. A partir de 1967, comenzó a trabajar con el letrista Horacio Ferrer, lo que le abrió nuevas puertas y lo llevó a nuevos horizontes. En los años siguientes alternó su estancia entre varios países, tiempo durante el cual transcurrió por varios problemas de salud. Durante ese tiempo editó el emblemático disco Libertango y produjo innumerables obras de los más variados formatos y estilos. En este periodo asistió a su consagración definitiva. Estando en París, en 1990, sufrió una caída en el baño que le causa una trombosis. Fue trasladado a Buenos Aires, donde permaneció en coma hasta su muerte, el 4 de julio de 1992. Continuando con nuestro programa, entonces comento algo que venimos trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos de SUTEBA San Isidro, que son una serie de iniciativas y de propuestas para conmemorar en este 24 de marzo, en este contexto tan particular que nos toca vivir. Una de esas propuestas surgió del encuentro, el intercambio entre SADOP, el Sindicato de Docentes Privados, SUTEBA Vicente López y SUTEBA San Isidro, la Secretaría de Derechos Humanos de ambas seccionales, y se sumó también la Comisión de Memoria Verde y Justicia de Zona Norte. Esta actividad se le ha puesto el nombre de Huellas que Laten, y la idea es que con un registro fotográfico o un video muy simple, de no más de 20 segundos, todos los que se sientan convocados y quieran conmemorar y recordar a los compañeros y compañeras desaparecidos, generen algún tipo de impresión
de una huella, que puede ser la mano, el pie, sencillamente con un collage, con un poco de color, si quieren, una huella que se registre en el piso, de alguna manera, algo simple. La idea surge de que los ideales de los compañeros detenidos desaparecidos viven en nosotros, caminan con nuestros pies. Cada vez que nosotros dejamos una pequeña huella en una marcha, en una acción, estamos llevando adelante muchos de sus ideales. Por eso las huellas de ellos, sus ideales, laten en nosotros. De ahí salen Huellas que Laten y los invitamos a participar. Bueno, vale la aclaración que hace Alicia. En realidad, la desaparición de personas tenía como objetivo justamente que no quedaran huellas, que no quedara ninguna memoria posible de esos compañeros y compañeras. Y en realidad lo que ellos dejaron es imborrable y nosotros queremos representarlo, queremos ponerlo en imágenes, pero en imágenes que no se remitan solamente a quienes tuvieron la propuesta de las huellas que laten, ¿no? Que laten porque están vivas, sino a todo aquel que se siente convocado, interpelado por el recuerdo, la memoria de esos compañeros y compañeras. ¿Y cómo las hacen llegar? ¿Cómo llegan hasta nosotros las huellas que ustedes produzcan? Bueno, para enviarnos el material, las huellas que laten, está todo centralizado en el correo electrónico del sindicato de SUTEBA San Isidro, que es sanisidro@suteba.org.ar. Lo repito otra vez, sanisidro@suteba.org.ar. Ahí vamos a estar recibiendo todas las huellas que laten, así que lo mandan ahí. Y con respecto a las convocatorias que se están haciendo desde la Secretaría de Derechos Humanos, hay otra actividad más, ¿verdad, Martín? Sí, todo esto justamente es la búsqueda de formas de expresión y de movilización en el marco de la pandemia. Poder no dejar de lado esta fecha tan importante para nuestra historia y para donde la memoria se convoca. La segunda iniciativa de la Secretaría, en conjunto también con los organismos que mencionaba anteriormente y las agrupaciones que mencioné, es un conversatorio que se va a realizar el 17 de marzo a las 18:30 horas, donde también vamos a hablar de estas huellas que laten y vamos a tener la presencia y la palabra de Raquel Huitis, de la Comisión de Memoria y Verdad Justicia de Zona Norte, de Marina Mapelli, compañera que tomó en sus manos y desarrolló el proyecto de Fui al juicio con mi profe, que fue una iniciativa de SUTEBA, que fue la presencia de estudiantes secundarios fundamentalmente en los juicios de lesa humanidad, y Marina tuvo un rol muy importante en esa actividad. Y una tercera invitada va a ser Irene Bley, que es autora de un corto que vamos a pasar ese día también, que se llama Una carta sin Leticia, que es dedicado a Leticia, que es una de las estudiantes del Nacional de Vicente López desaparecidas durante la dictadura genocida. Por supuesto que ese conversatorio va a tener una apertura para intercambiar y para charlar entre todos, y la idea es que quienes quieran sumarse consigan el link en lo que Eugenia ahora nos va a mencionar. Vamos a estar subiendo
Todavía no está el link, pero lo vamos a estar subiendo a nuestras redes, así que no dejen de fijarse, entrar a ver. Entiendo que si es una convocatoria abierta, ¿no? Para docentes, no docentes, para cualquier persona que quiera participar. Probablemente también esté en las redes de SUTEBA San Isidro. Así que vamos a darle difusión a la convocatoria para que mucha gente pueda sumarse al conversatorio. Todas las actividades que estamos mencionando son abiertas. O sea, la participación en realidad de todo aquel que esté interesado y que quiera, en el marco de lo que nos toca vivir hoy, expresarse, está invitado a estas actividades. Hay una tercera propuesta que es sumarnos a lo que viene desarrollando los organismos de derechos humanos de nivel nacional, las madres, las abuelas, el CELS, bueno, todos los organismos están convocando a una propuesta que se llama Plantar Memoria, que es plantar un arbolito, un arbusto, lo que fuera, dedicado a uno o a todos los desaparecidos. Hay un video institucional de las madres, línea fundadora, donde aparece Tati Almeida y señala, ¿no? Vamos a plantar 30.000 árboles. Ojalá que sean muchos más, ¿no? Pero la idea es justamente sembrar, plantar un árbol, una plantita, también como un registro de vida, ¿sí? Que traiga a la memoria a nuestros queridos compañeros y compañeras desaparecidos. Y por último, ¿sí? Todo esto en el marco de los 45 años del golpe militar, genocida, es un encuentro el domingo 28 que se va a realizar en la Plaza de la Memoria, que queda acá en Dardo Rocha y no me acuerdo. Aproximadamente Saavedra, ¿sí? En Acasuso. En realidad queda entre la calle Dardo Rocha y la avenida de la Unidad Nacional. Exactamente. En ese paseo que van todas las familias, que es tan grato, ahí hay una placa a la altura que les dice Martín, y ahí solemos convocarnos. La idea es que ninguna de las convocatorias sea multitudinaria, pero que tampoco ninguna esté vacía de compañeros, vacía de presencia y sobre todo muy llena de significado. Bueno, la idea en ese día es cuidarnos entre todos, tomar todos los recaudos, pero sí va a haber una pequeña, un festival con tambores, con muestras artísticas. O sea, la actividad va a ser bastante amplia y en realidad la intención es que nos cuidemos, pero todo el que quiera acercarse será bienvenido o bienvenida. Bueno, ¿cuándo es la fecha de esa convocatoria, la última? Domingo 28 de marzo, y también en las redes de SUTEBA y demás, en todo lo que podamos, vamos a indicar bien el horario y qué artistas van a participar. Seguramente todo eso en estos días lo vamos a hacer circular. Entonces, repasando, primero son las huellas que laten, que están vivas, las huellas que recuerdan, pero que a su vez se vuelven a poner de manifiesto, huellas que laten. El segundo es la convocatoria a un conversatorio, el día 17 de marzo a las 18:30 horas. La tercera propuesta tiene que ver con plantar memoria, también registrar en una fotografía, en un video y subir a las redes, ¿sí? El momento en que uno conmemora plantando un arbolito, un arbusto, lo que fuera. Puede tener la imagen de un pañuelo blanco, como el de las madres, puede tener un mensaje, por ejemplo, son 30.000, puede decir plantamos vida, lo que ustedes sientan como
su expresión, y ambas expresiones, tanto las huellas como las fotos de Plantar Memoria, van a integrar distintos videos. Finalmente, el domingo 28 se realizará un encuentro en la Plaza de la Memoria, ¿sí? Donde habrá un festival artístico. SUTEBA homenajea a madres y abuelas de Plaza de Mayo. A 45 años del golpe cívico-militar más sangriento de nuestra historia, las vamos a declarar afiliadas honorarias de SUTEBA. Tendremos el privilegio de contar con Estela de Carlotto, Tati Almeida, Vera Harach y representantes de otros organismos de derechos humanos. Como dijimos, el encuentro se transmitirá por el Facebook de Docentes Conectados. Esperamos contar con vos. Los invitamos a buscarnos en las redes como Movimiento Mayo San Isidro. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pueden dejarnos comentarios o sugerencias. Nos despedimos hasta la próxima.